16 de julio del año de 1950, el árbitro George Ryder finaliza el último partido del Mundial, dando como inesperado ganador a la selección uruguaya, ante una poderosa selección brasileña. Miles de fanáticos que acabaron con su vida, un jugador que murió el mismo día del partido, jugadores odiados hasta sus últimos días. Y cómo esta victoria fue más perjudicial para Uruguay que para Brasil. Bienvenidos a ¿Qué pasó después? Hoy veremos qué pasó después del Maracanazo, uno de los partidos más dolorosos en toda la historia de Brasil. Una vez terminado el partido, Rimet, presidente de la FIFA de aquel entonces, salía de los vestuarios luego de haber practicado su discurso en portugués para todo el pueblo brasileño. Enorme fue su sorpresa al no encontrarse con ningún festejo, y al contrario, al llegar al campo de fútbol, simplemente vería a un puñado de uruguayos celebrando, habiendo logrado ganarle a Brasil contra todo pronóstico. En una de sus entrevistas años posteriores, relató lo siguiente: "Me fui a los vestuarios pocos minutos antes de finalizar el partido. Yo daba como ganador a la selección local, pero cuando caminaba por los pasillos, de momento se interrumpió todo el griterío infernal. A la salida del túnel, un silencio desolador dominaba el estadio. Ni guardia de honor, ni himno nacional, ni discurso, ni entrega solemne. Me encontré solo, con la copa entre mis brazos, sin saber qué hacer. En el tumulto terminé por descubrir al capitán uruguayo, Obdulio Varela, y casi a escondidas le entregué la estatuilla de oro, estrechándole la mano y luego retirándome sin poder decirle ni una palabra de felicitación para su equipo". Los uruguayos celebraban, habían logrado la más grande hazaña de toda su historia en lo que a fútbol se refiere. Sin embargo, cuando la euforia empezó a disminuir, fueron conscientes de toda la tristeza que los rodeaba. Estos se encontraban juntos y a la vez en soledad frente a un Maracaná enmudecido. Algunos pocos uruguayos que fueron a ver a su selección relatan cómo veían a algunos brasileños terminar con su vida estrepitosamente, lanzándose desde las tribunas del estadio. Según informes oficiales, se dice que ese día solo se registraron 20 muertes a lo largo de toda Brasil. Sin embargo, esto no fue más que un engaño para así ocultar las miles de muertes que hubieron ese día. Razones hay muchas, como por ejemplo las grandes apuestas que se hicieron a favor de Brasil, ya que se daba por hecho de que esta selección se quedaría con la Copa del Mundo. Otra razón fueron las millonarias inversiones que se hicieron en todo lo referido al fútbol brasileño. Afuera del estadio se encontraban comercios de todo tipo, propaganda por todos lados y grandes grupos de samba que se reunieron ese día para festejar una victoria brasileña que jamás llegó. Y por último, el gran ego y expectativa que tenían los brasileños acerca de su futuro cayó desde lo más alto y se estrelló contra el suelo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, todo se acomodaba para que Brasil sea una de las más grandes potencias de todo el mundo. Soñaban que llegarían a equiparar o superar el nivel de los Estados Unidos o la Unión Soviética de aquel entonces. Sin embargo, este partido, que si bien no fue la razón determinante en su avance o retroceso respecto a su desarrollo como país, sí fue una forma de hacer que todos los brasileños volvieran a pisar tierra. Luego de ganar el partido, y en palabras de los mismos jugadores uruguayos, estos veían llorar a casi todo el estadio. Más allá de ser un partido de fútbol, donde se alienta a la sana competencia, parecía como si a los brasileños les hubiera ocurrido una terrible desgracia. Y al retirarse del estadio, los jugadores se toparon con un Río de Janeiro completamente enmudecido. Nadie se esperaba su victoria, ni siquiera los dirigentes de la misma selección uruguaya, los cuales no habían pagado el hotel para una celebración, en caso de que los jugadores ganasen el partido, por lo que los jugadores uruguayos tuvieron que hacer una colecta entre ellos para comprar un aperitivo y unas bebidas, y así pasar a celebrar a sus dormitorios. En el lado contrario, los jugadores brasileños fueron los que más sufrieron. De un momento a otro pasaron de ser las personas más queridas de todo Brasil a la personificación de la vergüenza, que nadie quería volver a ver. Incluso se llegó a reavivar el racismo en contra de algunos jugadores de tez morena, diciendo que ellos no eran jugadores de fútbol, denigrándolos a lo más bajo. Con el pasar del tiempo, poco a poco los brasileños se olvidaban de algunos jugadores. Sin embargo, hubo uno que jamás fue olvidado y que se quedó con
con todo el peso de la culpa tras el pasar de los años. Este fue el arquero Barbosa, el cual fue odiado por todo su país hasta sus últimos días. Solo se quedó 3 años más en su selección para luego ser echado de esta. Cuenta que una vez mientras caminaba por un mercado de Brasil, una madre le dijo a su hijo: allí está el hombre que hizo llorar a todo un país. Y luego esta madre de familia pasó a señalar al arquero Barbosa. Cuando este cumplió 72 años, sufrió el rechazo más doloroso de toda su vida. Este pidió ver a la selección que jugaría en esos años. Sin embargo, el director técnico lo echó, repitiendo las siguientes palabras: llévense lejos a este hombre, que solo atrae la mala suerte. Casi en la miseria, murió en silencio el 7 de abril de los años 2000. Según algunos médicos que lo atendieron el día de su muerte, este solo repetía una frase: no fue culpa mía. Se dice que luego del maracanazo, la selección brasileña no volvió a usar jamás su camiseta blanca. Sin embargo, esto no es verdad. Luego de los eventos ocurridos en el Mundial perdido ante Uruguay, se comentaba la idea de no volver a usar jamás esta camiseta blanca por considerarla de mal augurio, pero eso no fue más que un mito popular, que no influyó en lo más mínimo en las decisiones tomadas por la Federación de Fútbol de Brasil, quienes volverían a usar la camiseta blanca con el pasar del tiempo, como en los amistosos ante Italia en 1956, y Francia en 2004, además de un partido contra Chile en la Copa América de 1956 en Perú. Poco a poco, Brasil usaba su camiseta blanca sin remordimiento alguno, llegando al punto de ser algo completamente normal. El color que también perduró hasta nuestros días fue un tono azul celeste, alusivo a la selección de Uruguay en el Estadio Maracaná. Esto se dio debido a que los directivos, seguros de la victoria de Brasil, se comprometieron a pintar el estadio de los colores de la selección campeona, por lo que al final tuvieron que pintarla de los colores de la bandera de Uruguay. Aunque posteriormente fue repintada, aún quedarían algunos lugares donde se recuerda aquella anecdótica victoria de los años 50. Otro suceso anecdótico e incluso sorprendente para algunos fue el fallecimiento de Alcides Guilla, el autor del segundo gol de la selección uruguaya ante Brasil, el cual murió a los 88 años, el mismo día en el cual marcó aquel mítico gol que le daría la victoria a su selección. Una de las frases que dijo y que quedó para la historia fue la siguiente: solo 3 personas lograron silenciar el Maracaná: el Papa, Frank Sinatra y yo. ¿Por qué la victoria de Uruguay fue perjudicial para la misma Uruguay? Años después, el entrenador de la selección uruguaya, Oscar Washington Tavares, ante el periódico Folha de Sao Paulo, aseguró que la historia del maracanazo en la Copa del Mundo de los años 50 fue una mala influencia para el fútbol de su país. El director técnico dijo que el maracanazo tuvo un efecto negativo para las generaciones posteriores. Llegó el mensaje subliminal de que los campeones eran ellos y no los de hoy, como si nada de lo que se hiciese tuviera el mismo sentido y peso del Maracaná. Cuanto menos hablemos de ello, será mejor, enfatizó Oscar Tavares. Este también aseguró para los medios que los charrúa no son actualmente una potencia de fútbol y cualquier rival para ellos es difícil y lo encaran con motivación. Esta final fue la más parecida a una película, resultando ganador el que tiene todo en contra, demostrando que siempre hay una posibilidad de anteponerse ante toda adversidad y solo depende de cada uno intentarlo, porque quién sabe, cualquier día, cuando menos te lo esperes, podría ocurrir otro maracanazo. Esto fue ¿Qué pasó después? Que tengas un bonito día y nos vemos en el próximo video.